Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. Damos inicio, amados hermanos y amigos, a esta semana de impactantes retos. Jehová esté contigo y seas prosperado y hagas crecer tu ministerio, tu trabajo, tu familia, y Dios esté contigo en todo lo que emprendas. Damos gracias también al Señor por este fin de semana que ha pasado, tiempo especial para nosotros en el ministerio, en el trabajo allí en Lurín con los Alcohólicos Anónimos, en la enseñanza de soldadura a todos los hermanos que nos acompañan cada sábado. Sus oraciones, por favor. Ahora acompáñenos al fascinante episodio en el libro de Hechos, cómo Dios empieza a trabajar en ciudades gentiles y da el crecimiento exponencial del Evangelio. Por favor, acompáñenos en Hechos capítulo 11, versículo del 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La dispersión de los hermanos de la iglesia primitiva, quienes fueron perseguidos a la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron diseminados por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Algunos de ellos llegaron a la zona de Fenicia, a orillas del mar Mediterráneo, las ciudades de Jope, Cesarea, Tiro, Sidón. También por Chipre, la isla en el mar Mediterráneo, y Antioquía en la zona de Siria, al norte de Israel. Dios permitió la persecución para el crecimiento del evangelio en zonas no alcanzadas, donde existían judíos y se le podía predicar. El liderazgo de la iglesia en Jerusalén no les autorizó realizar la predicación a personas gentiles. Esto fue durante los 8 primeros años de la iglesia, pero a raíz de la visión de Pedro en Jope de los animales cuadrúpedos, lo cual el Señor le indicó: realmente lo que Dios limpió no lo llames impuro. Y conociendo luego al centurión Cornelio, Pedro tuvo que tratar su cosmovisión, es decir, sus creencias religiosas judaicas. Decimos nosotros que Dios trató con los prejuicios que Pedro y su liderazgo de los apóstoles en Jerusalén.
de la gente no judía, entendiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Luego, los griegos aquí, como usted recordará, eran judíos que hablaban griego y que practicaban las costumbres griegas. Hasta aquí observará usted que la predicación había estado dirigida solamente a los judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Sepa usted que hubo un gran movimiento del Espíritu de Dios en Antioquía, y la iglesia en Jerusalén oyó estas noticias. Por tanto, la iglesia envió a Bernabé hasta Antioquía. Veremos ahora que en Antioquía pronto se convertiría en el segundo centro de la iglesia. El hecho es que el centro realmente se desplazó de Jerusalén a Antioquía. Luego, cuando llegó y vio la gracia de Dios, es decir, Bernabé, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Observemos lo que se dijo en cuanto a Bernabé. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Realmente todo cristiano debiera caracterizarse por esta bondad, por estas cualidades espirituales. Ahora en realidad Bernabé llegó a ser el pastor de aquella iglesia. Comenzó exhortando, lo cual hacía por medio de la predicación y la enseñanza, y la congregación creció, porque mucha gente se unió al Señor. Ahora, al crecer la iglesia, Bernabé se dio cuenta de que necesitaba un segundo pastor. ¿A quién llamó? Él sabía dónde encontrar uno bueno, y fue a Tarso en busca de Pablo. Mire, después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé tuvo que ir para buscar a Saulo y traerle con él. Sin embargo, descubrió que Saulo era poco reacio a venir. Ahora fue aquí en Antioquía donde los creyentes en el Señor Jesucristo por primera vez fueron llamados cristianos. Ahora, no creemos que este término haya sido usado para burlarse de los creyentes en Cristo Jesús. Creemos que simplemente significaba que estos eran los seguidores de Cristo, y fue un nombre excelente. Amado hermano, cuán importante es que la mano de Dios esté en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, sin el cual nunca podremos avanzar. Hemos notado en este estudio el obrar fuerte del Espíritu Santo en Antioquía. Gran número creyó y se convirtió, y fueron llamados por primera vez cristianos, es decir, seguidores de Cristo o pequeños Cristos. ¿Sabe que nuestras iglesias de hoy en día realmente es nuestro deseo que sean centros de avivamiento, del obrar de Dios en amor, en ayuda, en refugio, en palabra? Tenemos que analizarnos por qué no hay avivamiento. Tenemos que ver realmente que cada vez menos es el crecimiento. Estamos más preocupados de la manera individual, cada uno en sus problemas y en sus dificultades, y no permitimos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Vengamos a Cristo
y expresémoslo realmente nuestras vidas, sabiendo que los tiempos son apremiantes y como iglesia debemos tener un deseo ferviente por las almas que no se pierdan, mas por el contrario sean preparados para el encuentro con el amado Cristo Jesús. Aleluya. Cristo viene. Gloria a Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito